Bueno, y ahora queremos conocer un poco qué está pasando en la industria. Estamos con el titular de la Fundación Proteger, Pedro Bergaglio. Pedro, bienvenido. Bueno, tuvo oportunidad de escucharlo al secretario de Industria. Ustedes mantienen diálogo casi diario con funcionarios, Pedro. Indudablemente hay preocupación por el impacto de esta crisis financiera internacional. Ustedes, aparte, tienen una gran responsabilidad porque el sector textil emplea el 11% de la mano de obra fabril. ¿Cómo lo están analizando el tema y qué certezas les está dando el gobierno nacional? Bueno, sí, definitivamente tenemos una gran preocupación, no solamente la cadena de valor textil, sino todos los subsectores industriales. Los niveles de rentabilidad definitivamente han recogido, ¿no es cierto?, el impacto de esta crisis y se han resentido. De cualquier manera, cuando a mí se me consulta, y últimamente mucho se ha hecho, acerca de las suspensiones, los despidos, lo comentábamos precisamente nosotros dos antes de salir al aire, tenemos que ser muy cuidadosos, cautelosos, porque si no se termina cumpliendo el paradigma de la profecía autocumplida. Sí, definitivamente el nivel de actividad está más bajo, se han quitado algunas horas extras, fundamentalmente quizás en lo que a suspensiones se refiere en cuanto a sacar algún turno, pero todavía despidos no, al contrario. Yo te aseguro que es mucho el esfuerzo que estamos haciendo hoy por hoy los industriales de mantener a nuestros planteles, porque sabemos definitivamente que un empleado que se queda sin trabajo es un mercado interno que se achica, consumidores que no consumen, y entramos definitivamente en un vértigo, en un círculo vicioso que a nosotros no nos interesa. Bueno, el secretario de Industria decía recién que había garantías del gobierno nacional de que se iban a adoptar todas las medidas necesarias para cuidar el mercado interno y que las empresas puedan seguir manteniendo sus plantillas. El tema es un poco ver cuáles son estas medidas y si alcanzan, ¿no? Bueno, el gobierno en esta oportunidad se advirtió rápidamente de cuál era la situación de los sectores industriales y ha tomado rápidamente medidas. Nosotros hemos tenido recientemente reuniones en aduana donde se ha hablado precisamente de la necesidad de nuevos valores criterios, porque había muchos productos que no los tenían, y la actualización de otros que sí teniéndolo han quedado desactualizados, porque los productos textiles han aumentado no solamente en la República Argentina, sino que han aumentado en el mercado internacional. Sí, que no haya abusos e ingrese mercadería a precios irrisorios o la subfacturación famosa. Bueno, ¿no? eso es lo que se busca, ¿no es cierto?, con el valor criterio, evitar una subfacturación que era del todo... A ver, era irracional, ¿no? La subfacturación definitivamente es un ilícito. Te tomo, por ejemplo, un producto, no puede ser que entren medias importadas del Asia-Pacífico a 4 centavos el par. Es decir, eso es una irracionalidad, eso es algo que supera cualquier posibilidad de creerlo siquiera, no pequemos de ingenuos. Entonces, productos que no los tenían, próximamente los van a tener. Productos que teniéndolos eran valores que habían quedado desactualizados, ¿no es cierto?, pondrán al día. Y después, obviamente que hay otras medidas que son de vital importancia. Yo tengo que reconocer que el trabajo que ha hecho esta Secretaría de Industria, que definitivamente no solamente interpreta el beneficio de los industriales, porque cuando se habla de que la medida beneficia a los industriales, la medida beneficia a la industria, y cuando hablo de industria hablo de trabajo. ¿Por qué será, y yo no me canso de repetirlo, que cuando pensamos en la sociedad lo hacemos en términos de una comunidad de consumidores, cuando primero, antes que nada, tenemos que pensar que es una comunidad de trabajadores? Entonces, ¿qué más importante que trabajemos juntos con el gobierno para preservar justamente ese mercado interno que es el que nos da trabajo a todos? Nosotros lo hemos dicho más de una vez, no estamos sino a favor de que se importe todo aquello que sea necesario para complementar la demanda. Es decir, si hay un producto que no se produce lo suficiente para abastecer a esa demanda, sería inmoral impedir que se importase. Lo que no estamos dispuestos es a ceder cuotas de mercado, como alguna vez nos pasó. Esa importación suplementaria es la que vamos a tratar de evitar. Pedro, ¿qué está ocurriendo con los precios en el sector de textil, ¿no? Hay
algunas entidades de defensa del consumidor que sostienen que los precios han aumentado, por lo menos en algunos rubros textiles, pero en cambio usted nos comentaba que la rentabilidad ha caído fuerte. ¿Cómo está esa ecuación, ¿no? Bueno, de nosotros precios? ya veníamos con niveles de rentabilidad bastante limados, ¿no es cierto? La importación subió mucho, la importación vuelve a poner un precio en el mercado. Veníamos con niveles de rentabilidad que ya eran bastante bajos, pero podíamos sostener la rentabilidad del negocio a través del volumen. En la medida que el volumen empieza a ceder, ya hay subsectores que entran en una situación de franco quebranto. Ahora bien, nosotros, ha pasado en septiembre y va a volver a pasar en octubre, estamos dando deflación con respecto al año pasado. Lo nuestro tiene que ver mucho también con la estacionalidad. Es decir, comparado con el mismo periodo, está arrojando deflación. No comparado con el mismo periodo interanual. Aparte, a mí cuando me preguntan acerca del aumento, porque la cadena de valor textil es muy larga, Sí. En cuanto a producto terminado, lo nuestro tiene que ver mucho con la moda que se comercializa a través de los retails, de grandes marcas. Yo siempre digo que los industriales nos hacemos cargo del IPM, es decir, el índice de precio al por mayor, ex fábrica. No de lo que hace el comercio. Definitivamente no nos podemos hacer cargo de a qué valor, a qué precio en realidad, porque no siempre el valor tiene que ver con el precio, a qué precio llega al público. Esto depende de la política comercial, de la estructura de costos del retailer o de la marca. Yo le preguntaba al secretario de Industria el tema de las declaraciones que había hecho el titular de la UIA, Juan Carlos Lascurain, en algún momento pidiendo un tipo de cambio más alto. ¿Esto del sector textil, o por lo menos desde la Fundación Proteger, cómo se está analizando, Pedro? Bueno, nosotros, como cualquier sector industrial, siempre vamos a insistir con el concepto del dólar competitivo. Yo no hablo del dólar alto. Para mí es muy caprichoso ponerle un número al dólar, ¿no es cierto? Yo no soy un experto en política monetaria, ni siquiera a veces me interesa mucho hablar de macroeconomía. A mí me gusta hablar de aquellas cosas que más o menos conozco. Entonces, cuando hablamos de un dólar, que este dólar sea competitivo. Es decir, fue muy claro el doctor Fraguío incluso cuando se refirió a que no debemos demonizar los orígenes de la mercadería que la Argentina importa. Cada uno trata de hacer su mejor negocio. El caso de Brasil, que no es un tema poco importante, porque fruto de las grandes asimetrías que hay entre la economía brasilera y la nuestra, definitivamente necesitamos un tipo de cambio que mantenga competitivo nuestro comercio bilateral. Ya hemos sufrido las consecuencias de un periodo en el cual Brasil había devaluado en exceso, nosotros teníamos una convertibilidad que definitivamente dañó mucho a los sectores industriales y en particular al sector textil. Pero convengamos que Brasil es un socio nuestro del Mercosur, yo coincido con la visión del secretario, toda vez que llovió paró. Y cuando esto acontezca, lo importante es que tengamos la mejor relación posible con nuestro socio más importante del Mercosur. De cualquier manera, es conveniente que acompañemos esa devaluación. Ahora, si me urgiza de que le ponga un número, no lo voy a hacer. Pedro, bueno, esperemos que no se cumpla ninguna profecía. Esperemos que no, yo te agradezco Gracias mucho. por porque su verdaderamente presencia hoy en gusto Asteriscos. Bueno, ahí está Pedro Bergaglio, titular de la Fundación Proteger, y todo el panorama de la industria textil en medio de esta delicada coyuntura. Una pausa y ya cerramos.